Bienvenidos mis amigos, mis amigas, muy buenos días. Hoy vamos a estar hablando de ministerios que forman parte de una zona concreta del mundo que es México, en la cual si se pudiera hablar de materia fecal espiritual saliendo en este momento a las naciones, México sería identificada como una potencia. ¿Una potencia de qué? De emanación de materia fecal espiritual. De hecho, las temperaturas altas que corresponden a México, pues tienen que ver con una lacerante y presente temperatura infernal, porque se mueven allí temperaturas infernales como si el mismo Gehenna, como si el mismo Gehinnom se hubiera trasladado allí a México, a la tierra mexicana, a la noble, bonita tierra mexicana, y saludamos a los amigos de México. Un fuerte abrazo para ellos, porque sabemos que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, la Gesed. Y otra cosa que vamos a decir antes de entrar en el tema es que de esto que vamos a anunciar ahora se van a burlar como haciendo pasar de que nosotros estamos dolidos o resentidos con alguien. Nada más lejos de la verdad. Nosotros lo que hacemos es envase y etiquetado en todos estos mensajes que estamos dando en esta lista de reproducción. El hebreo no es un idioma, a fin de que sean identificados, envasados, etiquetados y apartados como piedra de tropiezo que son, apartados de ser más tropiezo a que gentes se ahorren, ¿verdad?, esa piedra de tropiezo que son muchos de estos ministerios que estamos exponiendo en el hebreo no es un idioma. De manera que no es ningún resentimiento, no es por ningún rencor arraigado, sino simplemente para exponer ministerios que se han dejado de la mano de Elohim y que hoy por hoy forman parte, como digo, de esa materia fecal que se está trasladando a las naciones desde México. Bueno, entonces, y especialmente esto lo suscribiría de que estamos resentidos o algo, el ministerio del que más vamos a hablar, ¿verdad? Esto lo suscribiría y se seguiría burlando, como intenta burlarse, ¿no? Pero como digo, es simplemente exponerlo como envase y etiquetado. Y del ministerio que más vamos a hablar es del ministerio Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Muchos de ustedes ya lo conocerán, ¿verdad? Hoy lo vamos a exponer envase, etiquetado y pues que ya no estorbe más y que no exporte más pues esa materia fecal que está saliendo desde México. Materia fecal porque son yeshivas, son grandes congregaciones de México, ya sean virtuales o físicas, que de verdad le han hecho al mundo zozobrar de una manera terrible, porque es pura materia fecal saliendo a las naciones desde México, disfrazado de mesianismo. Entonces el ministerio este al que nos vamos a referir más, que es el ministerio Cielos Nuevos y Tierra Nueva, dice su líder que empezó a predicar a lo grande, a las naciones y a mucha gente, a mucho auditorio, porque es que le incitaron a compartir videos que grababa de enseñanza privada. Él, en principio, según expone él mismo, sus videos estaban destinados a ser de una enseñanza privada, pero que entonces le animaron allí, pues, sobre todo las groupies que se le juntaban, incluso a él, ¿verdad? Incluso a él, que pues que digamos que no es ningún Adonis, pero se le juntaban allí groupies, ¿verdad? De estas que se dejaban eclipsar por la sapiosexualidad, de alguna manera, ¿verdad? Y entonces se le formaban alrededor y le enseñaban a que en lugar de hacer los videos de enseñanza privada, ya pasara a un ámbito mayor, ¿no? Para llegar a más gente. Entonces, supuestamente con esto quiere decir que él no quería fama, ¿verdad?
y así lo expone de una manera farisaica típica, ¿no? De que él pues quería dar enseñanzas privadas, no estaba destinado al gran público, pero que por incitación de esas grupis, pues al final las dio como enseñanzas públicas. Supuestamente que no quería fama, pero luego nos acusó a nosotros, a la amada del Mashiach, de buscar familla a su costa. Dice, es que se quiere hacer famosillo a nuestra costa. Bueno, si hubiéramos querido hacernos famosillos a su costa, hubiera significado que él ya era famoso, ¿verdad? Que él se toma por famoso a sí mismo, ¿no? Entonces nos dijo que buscábamos familia a su costa, ¿verdad? Cuando le pedimos ayuda para hacer sacar las desvelaciones. Las desvelaciones que tuvimos 2017, buscamos en él ayuda para hacer sacar desvelaciones porque era un ministerio supuestamente cercano a nosotros, ¿verdad? Este ministerio de Cielos Nuevos y Tierra Nueva tuvo un principio interesante, un principio en el que expuso cosas interesantes, grandes desvelaciones fueron para su tiempo, ¿verdad? Pero que ha ido de más a menos, como tantos otros ministerios alrededor del mundo, porque no tenían en verdad Torah. Si llegan a tener Torah, hubieran ido de menos a más, como nosotros hemos ido, ¿verdad? Pero sin embargo, han ido de más a menos y se han quedado carcomidos. Lo que tenían, aun lo poco que tenían, se les va a quitar, o se les está quitando, ¿verdad? Conforme a la profecía. Entonces este ministerio tuvo un principio interesante y yo le defendí en ese principio cuando ya empezó a exponer de cara al público mayor, ¿verdad? Le defendí cuando en el mesianismo era de frikis todavía no creer en la divinidad del Mesías. Yo le defendí, aun él no creyendo en la divinidad del Mesías y yo sí, le defendí para que pudiera exponer dentro de un ministerio que creía en la divinidad de Yahshua HaMashiach. Bueno, ahora este ministerio de Cielos Nuevos y Tierra Nueva y los que se le opusieron como doctrina contraria, ¿verdad? De que el ministerio de Cielos Nuevos y Tierra Nueva no creía en la divinidad del Mesías y ese ministerio con el cual yo colaboraba sí creía en la divinidad del Mesías. Bueno, al día de hoy ninguno de los dos cree y sin embargo se odian a muerte todavía al día de hoy. ¿Por qué? Porque son cizaña ambos. Entonces siempre se van a odiar. La cizaña no sabe hacer otra cosa que odiar, velar armas, perdón, esconder las armas, ¿verdad? Y ir por la espalda, siempre, porque son cizaña. Bueno, entonces esto de no creer en la divinidad del Mesías, como este ministerio Cielos Nuevos y Tierra Nueva, era de frikis defenderlo prácticamente en el mesianismo. Hoy, sin embargo, es un mal globalizado que ese mal, y por eso celebramos, más que lamentamos cualquier cosa, celebramos porque nos sentimos dichosos, ¿verdad?, delante de Elohim. Hoy es un mal globalizado, esto de no creer en la divinidad del Mesías. Ministerios que antes creían en la divinidad del Mesías, ahora no creen, porque ha sido un mal globalizado de esa cloaca desde Hispanoamérica, que se ha ido a llamar raíces hebreas o mesianismo. Entonces, hoy es un mal globalizado no creer en la divinidad del Mesías. Pero esto de no creer en la divinidad del Mesías, que es un mal ya globalizado, ha purificado a lo que ha quedado de protestantismo. Entonces se han desvelado los verdaderos protestantes. ¿Quiénes son los verdaderos protestantes? Los que gimen y claman a causa de la falta de justicia que hay en el mundo, conforme a la profecía de Ezequiel de los que son sellados, ¿verdad? Bueno, entonces, claro, yo dentro de ese ministerio que sí creía en la divinidad del Mesías, pero que ahora no cree, no pude defender la postura del ministerio de Cielos Nuevos y Tierra Nueva de la no divinidad del Mesías, pero sí defendí, aun creyendo
doctrina contraria, sí defendí su casi desconocido al gran público ministerio, ante otros ministerios que años después creyeron lo mismo de no creer en la divinidad del Mesías, que el Mesías no es Elohim. Pero sin embargo, a continuación siempre le odiaron, y aunque crean lo mismo, siempre se van a odiar porque son cizaña. Bueno, entonces poco a poco advertí otras incongruencias en este ministerio de Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Por ejemplo, que la segunda bestia era Reino Unido o su monarquía y no el Vaticano, cuando es claro que en Apocalipsis 17, 4 al 5, vamos a ir ya leyendo escritura, leyendo profecía para entrar en el tema, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver errores de bulto, ¿verdad? Errores que emanan de un mal posicionamiento, porque cuando ya te posicionas en contra de la divinidad del Mesías, ya es un error detrás de otro. Cuando también, como vamos a ver, te opones a la manifestación y exposición del nombre, ¿verdad? Del anuncio del nombre de Elohim, pues también te colocas en una tesitura que te va a llevar poco a poco a error y más error, ¿verdad? A todo esto, este ministerio Cielos Nuevos y Tierra Nueva es un ministerio, o era un ministerio, de tradición baptista o metodista. Y además, creo que su padre era militar, entonces tuvo una educación rígida, ¿verdad? Y profundamente farisaica, y de sentimientos confundidos, porque ni él mismo podría manifestar lo que pensaba de nunca, ¿verdad? Entonces se tuvo que adaptar a una formación marcial, casi seguramente en casa. Entonces, de ahí le viene que la falta de libertad y el entendimiento farisaico de la vida, en la cual no se puede ni expresar él lo que quiere, ni deja a otros que se expresen, debido a ese entendimiento marcial, militar, despótico de la vida. Entonces, vamos a ir, como digo, a Apocalipsis 17, 4 al 5, donde está el que la segunda bestia es claro quién es, ¿verdad? Apocalipsis 17, 4 al 5. Vamos a ver si nos abre aquí. Vamos a ver si abre, porque necesita un poco, porque no lo habíamos encendido antes y lo vamos a ver ahora. Bueno, y otro error que tenía también, que vamos a estar viendo, es que, y este era un error todavía de más bulto, es que decía que la esposa era Israel antiguo y no los creyentes en Yahshua de este tiempo, ¿verdad? Que prácticamente los creyentes en este tiempo en Yahshua HaMashiach somos unas comparsas o unos convidados de piedra a las bodas del Cordero. Cuando es claro, como vamos a ver en la Escritura, que vencemos con Elohim mejor que nadie en la historia en este tiempo final. Ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver Apocalipsis 17, 5. Apocalipsis 17, verso 5. Ahora sí. Verso 4 y 5. Vamos a ver también el 4. 4 y 5. Dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Estos son símbolos de color del Vaticano, el púrpura y el escarlata. Los purpurados, ¿verdad? Y el escarlata. Y adornada de oro, inconfundiblemente ya, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es claro, es Roma, la Roma papal. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, cuando alguien se la dé de esto, de que Roma, de que el Vaticano es la gran ramera, ya hay un sospechoso error,
incongruencia, cuando menos. Entonces, esto es ya para tener sobre aviso a estos ministerios, porque sabemos que hay mucho jesuitismo infiltrado y sabemos que hay mucho chantaje emocional y untar económicamente para que la gente calle de estas verdades, ¿verdad? Y se la dé para otro sitio y ponga su foco en otras cosas que no son, porque luego otros se van de que la bestia es el Vaticano, o de que que la bestia es el Islam, de que el antimesías es un asirio y muchas cosas que son incongruencias porque les pagan para que digan eso primero y luego que no tienen la valentía ni la gallardía delante de Elohim para decir la verdad, porque no pueden ni siquiera asimilarla. Entonces, por supuesto, aquí nos habla de que la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra, no es el Reino Unido, ni la monarquía del Reino Unido, sino el Vaticano, es claro. Es un error sospechoso. Y otro error de bulto, como hemos mencionado antes, es que dice que la esposa era el Israel antiguo y no los creyentes en Yahshua de este tiempo, cuando vencemos con Elohim mejor que nadie en la historia, conforme desvela Apocalipsis 15:2, que dice así, mis queridos amigos y amigas. Vi también como un mar de vidrio, en ese mar de vidrio, lo vamos a exponer en Pesach, yo creo que bastante bien, de que ese mar de vidrio pues es todos los canales y todos los medios de comunicación actual, un mar de vidrio, un mar de cámaras. Bueno, pues como un mar de vidrio mezclado con fuego, fuego de la prueba, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, dólar, materialismo, capitalismo, y su marca y el número de su nombre, el papado, en pie sobre el mar de vidrio, o sea, sobreponiéndose a toda esa falsa doctrina, esos afluentes y ríos de, pues precisamente lo que hemos dicho al principio, de bazofia, de materia fecal que sale como ministración desde esas naciones que son pues el ano del mundo en muchos sentidos, porque es que ahí sale, donde más catolicismo haya, de peor salud espiritual va a gozar el país, es claro, y en naciones como México se demuestra, ¿verdad? Es un país profundamente idólatra y luego que no sale de esa idolatría porque son muchas maldiciones ancestrales y se tiene que echar mucha briega delante de Elohim, mucha gallardía, mucha valentía para escapar de esas maldiciones ancestrales, ¿verdad? Entonces dice de esta manera, ¿verdad? En el 15:2. Aquí muestra claramente que somos los mayores vencedores de la historia, porque nos hemos sobrepuesto a todo, a lo que forma parte de nuestro tiempo. La bestia, la imagen de la bestia, la marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Elohim, en este momento. Luego otra contradicción enorme. Pese a que supo del engaño de los dispensacionalistas de los 1000 años, ¿verdad? Tanto es así que él dice cielos nuevos y tierra nueva, posicionándose bien en esto, pero pese a que se libra de donde tropiezan la mayoría de ministerios, que es en los 1000 años entendidos en esta tierra, pero sin embargo, y además incorpora también de que los 3 años y medio de tribulación es otro error dispensacionalista, pero sin embargo, una contradicción enorme es que dejó de predicar que Yahshua HaMashiach podía llegar inminentemente en estas fiestas que han ido de 2017 a este tiempo. Esto es ya pasa de castaño oscuro, porque si crees que no hay 1000 años y crees que no hay 3 años y medio de tribulación posicionándote bien, entonces ¿por qué has dejado de predicar que Yahshua HaMashiach puede llegar en cualquier momento? Sospechoso. Sospechoso de haber tronchado su voluntad, ¿verdad? A los poderes fácticos
y no haber estado de pie en el mar de vidrio, sino haberse sometido a todas esas fuerzas del abismo, de la perdición, ¿verdad? Del abismo de la marca de la bestia, de los anuncios de la bestia, de creerse a todo espíritu engañoso, ¿verdad? Sobre todo desde los medios de comunicación, que manifiesta esa confusión que te puede sumir en el abismo, ¿verdad? Esos espíritus de error que se manifiestan en los medios de comunicación te pueden hacer sumergirte en un abismo de, al final, de desesperación, melancolía y tristeza. Entonces, mis amigos y mis amigas, pues es paradójico, ¿no? Que después de quitarse los tropiezos mayores que tiene la gente, que son los 1000 años y los 3 años y medio de comunicación, perdón, los 3 años y medio de tribulación, pues luego no crean la llegada inminente de Yahshua HaMashiach. Es paradójico y enormemente significativo, ¿verdad? Claro, han tronchado su voluntad delante de la bestia. Entonces, dejó de predicar la inminente llegada del Mashiach para tomar a su amada. Y si predicó algo, fue precisamente que la amada de este tiempo final, la más legítima de la historia, porque vence con Elohim, Israel, hace de Israel vencer con Elohim, pues predicó, pues eso, que éramos comparsas y convidados de piedra, cuasi, ¿verdad? Entonces también caricaturizaron desde ese ministerio de cielos nuevos y tierra nueva, caricaturizaron desde siempre la importancia del nombre sagrado, ¿verdad? Cuando es claro, por mucho que quieran caricaturizarlo, restarle importancia y confundir a la gente acerca de cuál es el nombre, porque el mecanismo que tienen ellos es decir, no, es que unos dicen otros dicen lo otro, a mí me da igual lo que diga la gente, yo tengo que comprobar por mí mismo. Porque en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, hablando del nombre, si quieres lo leemos más arriba, para tener el modo completo, dice en Hechos 4:11 al 12. Este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro que no sea Yahshua HaMashiach, hay salvación, porque no hay otro nombre, dado bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, la importancia del nombre es mayúscula, tremenda. Pero sin embargo, lo caricaturizaron la importancia del nombre desde siempre. Y le llamaron, por cierto, que caricaturizando el nombre, claro, te lleva a espíritu de error y es una llave de profecía que te impide otros hallazgos. Y entonces ya empezaron a llamarle desde Elí, le llegaron a llamar hasta Elí. Elí como el sacerdote que se mató de un porrazo, ¿verdad? Cayendo hacia atrás. Hasta mismamente llegaron a llamarle Jesús sin demasiados escrúpulos, ¿verdad? Hablando de que lo importante es la esencia del nombre. Claro, lo importante es la esencia del nombre, respetarlo, eso sí, pero tenerlo por nada y llegarlo a llamar de nuevo Jesús sin escrúpulos y hasta llegar a Elí, ¿verdad? Como aquel sacerdote, pues es realmente moverse en un espíritu de error que te va llevando un error a otro y al final acabas pues perdido, dejado de la mano de Elohim y yendo de más a menos, como he dicho. Y este ministerio tenía la idea de que lo más cercano al original, al nombre original que se le dio a Moshe, yo soy Yod-Hei Bab-Hei, pues lo más original a él le parecía Ejie Asher Ejie. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué entonces no lo invocaban como entendieron? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si creen que es Ejie, Asher Ejie, deben pronunciarlo. Tienen la obligación de pronunciarlo y trasladarlo a todo aquel que les quiera oír. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, en el 2017, antes de que nuestro ministerio desatara
en el poder del Mashiach, que nos lo dio todo, ¿verdad?, en bandeja, pero que tuvimos que ir nosotros también a buscarlo. Cuando nosotros, antes de desatar los 7 sellos de la desvelación, renovamos nuestra relación de amistad con este ministerio de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, habiéndome compartido él, habiéndome dicho que perdieron un bebé, su mujer y él, recientemente, ¿verdad?, que no llegó a nacer bien o lo que fuera. Esto, cualquier otro ministerio que hubiera tenido la mínima diferencia con él, pues luego se lo hubiera utilizado como arma arrojadiza, ¿verdad? Pero yo no las gasto así, entonces le di mi pésame y me uní más en amistad con él y le di mi total apoyo. Pero oiga, fue prosperar en sacar mis estudios y llegar a Colombia a abrir los 7 sellos y hacerme la vida, este ministerio, hacerme la vida imposible, ¿verdad? Ser ya Amalek personificado. Porque me reclamó, estando allí nosotros en un trasiego enorme, pues imagínense, en ebullición toda la desvelación de los 7 sellos y atacándonos el adversario, ¿verdad?, viniendo como ríos, y metiéndonos en un estrés bastante, pues, acusado, ¿verdad?, para honra y cabot del Todopoderoso. Pues entonces me reclamó un vídeo que grabamos para aclarar un punto doctrinal donde titulamos a su ministerio como hermano. Aclaración al ministerio hermano de Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Entonces nos lo reclamó cuando era un punto doctrinal solamente. Ni le insultamos ni nada, simplemente un punto doctrinal. Entonces nos dijo que lo borráramos y sabía de lo que estábamos padeciendo a causa del enconamiento del adversario, del enemigo, en contra de nosotros en ese tiempo, ¿no? Entonces nos dijo que le ofendió, ¿verdad?, aclaración al ministerio hermano. Y entonces le pregunto yo, bueno, ¿qué le ofendió? ¿Lo de ministerio, cosa que él nunca nos llamó, o le ofendió lo de hermano? ¿Verdad? Que quien me conozca sabe el privilegio de poder llamarnos hermanos, ¿verdad? Porque yo no soy amigo de llamar hermano por adelantado, ¿verdad?, como hacen esos ministerios melosos que luego asesinan por la espalda. Bueno, entonces, poniendo a su mamá como excusa, nos pidió que retiráramos el vídeo de YouTube de aclaración, de doctrina, ¿verdad?, que lo retiráramos. Y a todo esto, como digo, nosotros estábamos de mudanzas, dificultades, ataques del adversario. Claro, le estábamos abriendo al mundo los 7 sellos y entonces nos metió en mucho estrés. Y como si supiera él, este ministerio de Cielos Nuevos y Tierra Nueva, fue impresionante, pero es como si supiera de nuestra debilidad, de una debilidad que también tuvo el pueblo de Israel cuando recién sale de Egipto, ¿verdad? Ahí estuvo este ministerio a manera de Amalek para hostigarnos, ¿verdad? Entonces nos dijo, no, es que yo no les pedí que vinieran a América. Claro, le faltó decir, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?, ¿verdad?, como dijo Caín, ¿verdad? Bueno, pues impidiendo nuestra desvelación, porque son ministerios que impiden con falta de justicia la verdad. Y este es un ejemplo claro, nítido, de esta verdad, de impedir la manifestación de la desvelación, ¿verdad? La impidieron con todo lo que tuvieron a mano. Y entonces nos dijo, hablando de su mamá, ¿verdad?, como excusa de su mamá, dice, no, es que mi mamá ha visto el vídeo y tal, y no le ha parecido bien. Bueno, pues lo retiramos, aquel vídeo del punto doctrinal, lo retiramos, ¿verdad? Y entonces retiramos aquel vídeo, y cuando yo le estaba pidiendo de que nos hiciera salir estas desvelaciones que estábamos recibiendo como desate de los 7 sellos, estas desvelaciones que estábamos teniendo
a lo que al día de hoy han sido casi 1800 vídeos de enseñanza, imagínense, y no poder sacarlos porque el portátil no nos funcionaba para portar a viva voz el mensaje, ¿verdad? Pues le pedimos ayuda, que nos ayudara a sacar el mensaje y que considerara lo que nosotros le explicamos en audios, en escritos y en demás, que le exponíamos de manera meridiana y clara. Pero, ¿cómo nos respondía este Ministerio de Cielos Nuevos y Tierra Nueva? Me mandaba fotos de sus cenas, de lo que cenaba, para regodearse y holgarse sobre nuestras fatigas, que él sabía que estábamos pasando. Bueno, no puede ser de otra manera. Sabes que se están mudando a un lugar nuevo, a un país nuevo, nada más que por eso. Luego, aparte, añádele, por supuesto, lo que estábamos haciendo delante de Elohim, que conllevó un acecho constante del enemigo. Bueno, pues me respondía a ver si me podía ayudar, me respondía mandándome fotos de sus cenas para regodearse y holgarse sobre nuestras fatigas al no poder nosotros emitir palabra de desvelación por no tener el portátil dispuesto. Entonces se recreó teniéndome en espera para ver si me ayudaba. Yo esperando a ver si me ayudaba. Y entonces me mandó fotos de lo que iba comiendo. Al final nos dijo, cuando nosotros ya pues le dijimos, le metimos prisa, porque claro, corría prisa, imagínense, 1800 videos de enseñanza que luego dimos y que lo tuvieras y no pudieras hacerlo salir, ¿verdad? Pues nos dijo que le parecía ambiguo lo que decíamos, de que entre otras desvelaciones, de las primeras fue la desvelación de las dos simientes. Les recomiendo que asistan a esa lista de reproducción de las dos simientes, que precisamente es lo contrario a ambigüedad, porque pone de relieve y nítidamente precisamente lo contrario a la ambigüedad, porque dejaba claro los bandos a los que pertenece, pues valga la redundancia, cada posicionamiento o posición, porque es demonios contra la humanidad, ¿verdad? Porque los ángeles caídos engendraron gigantes y los gigantes ya no se pudieron reproducir, de manera que se quedaron ya desincorporados como gigantes, se quedaron como espíritus inmundos, como relata también el libro de Enoc. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, la lucha no es contra carne ni sangre, en tiempos de Shaul Pablo por lo menos era así, porque eran demonios contra la humanidad, ¿verdad? Ahora ya se ha ido trasladando tanto la iniquidad a la carne y se ha encarnado tanto la maldad que ya prácticamente pues es de otra manera, ¿verdad? Pero así se burlaba, ¿verdad? Diciendo que era ambiguo toda esa desvelación de las dos simientes, que eso es revolucionario, de entenderlo, porque eso es el punto y aparte, pues, sobre el cual puede la humanidad renovarse en el espíritu de su mente, en las virtudes del madero de Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Porque ahí sí hay una ejad, hay una unión como humanidad posible cuando se entiende ese misterio de las dos simientes. Bueno, en cualquier caso nos dijo que le parecía ambiguo. Entonces así se burlaba, ¿verdad? Y también me difamaba llamando la atención sobre mi cara en aquellos días de desvelación y estrés, porque me dejé barba y estaba un poco estresado, y él decía que mi cara hablaba de mí, aprovechando, como digo, la debilidad, ¿verdad? Cuando Proverbios 16:28, en Proverbios 16:28 nos recomienda la palabra de Elohim de esta manera. Proverbios 16, verso 28 nos dice así: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos, ¿verdad? Esto yo sé que se burlan y lo quieren atribuir a la amada y quieren sus vericuetos, pero esto a la verdad es: el hombre perverso levanta, ¿qué cosa? Contienda. Levanta contienda. Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Por eso no pueden parar en los vecindarios, porque todos los vecinos saben que son hombres perversos que levantan contienda
haters verdaderos, porque son cizaña, y chismosos, apartando a los mejores amigos. En Proverbios también 1:10 al 11, en Proverbios 1:10, 11, nos dice también de esta manera. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos asechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente. Rechaza eso, cuando pusieren asechanzas sin motivo al inocente, pero no lo rechazaron. Quisieron derramar sangre espiritual inocente acechando al inocente. Y estaban apercibidos. En 1 de Juan 3:17, en 1 de Juan 3, verso 17, nos dice la preciosidad de la palabra de Elohim. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, cuando su hermano le pide ayuda, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Elohim con él? En pregunta retórica, por supuesto. No puede morar el amor de Elohim en él si cierra contra su prójimo que tiene necesidad, cierra contra él su corazón. No puede tener el amor de Elohim, por mucho que hablen en un tono, pues eso, americano, ¿no? Luego son países de criminales, de criminalidad, y hablan aniñados, ¿verdad? Todos estos ministerios. Hablan cantinfleando y aniñados, y luego son la mayor criminalidad del mundo, como hemos dicho al principio. Un estercolero, un Gehenna, un Gehinnom, ahí, ¿verdad? Es tremendo. Bueno, entonces, luego hay otros ministerios. Luego está el ministerio de Tehuacán, Puebla, México, que es el mayor ministerio que hay mesiánico probablemente en el mundo en habla hispana. Por lo menos era el mayor físico, ¿verdad? Porque era un palacete enorme, ¿verdad? Y luego están los que cantinflean, que son Camino a Emaús, y luego está Oceana, ¿verdad? Que todos estos tienen en común que querían controlar a través del miedo, ¿verdad? Y luego con doctrinas extrañas del tipo que incircuncisos no pueden participar, por ejemplo, en Pesach, pero los divorciados, los fornicarios y toda la mara salvatrucha sí son bien atendidos y tapados en estas congregaciones de México, por ejemplo. Luego te saltaban, como he dicho antes, de que la bestia era el Islam, de que luego Gog y Magog eran China y Rusia, que eran los opositores a Elohim y a Israel, escuelas de odio, ya lo sabemos. Al día de hoy, precisamente estos mensajes son para envase y etiquetado de identificarlos como escuelas de odio, ¿verdad? O sacaban la doctrina también desde este de Tehuacán, Puebla, México, de vestir recatadas, de que las mujeres vistieran recatadas. Claro, recatadas es catadas varias veces, porque lo que se movía allí de fornicación luego no era bueno, ¿verdad? También. Claro, como en todas las congregaciones y religiones, lo que se movía no era bueno. O, por ejemplo, dar órdenes, ¿verdad?, de que no hicieran el amor en Shabbat. También este ministerio de Tehuacán, Puebla, México, de prohibir que se hiciera el amor, las parejas en Shabbat, ¿verdad? Que quería un control absoluto, ¿verdad? Y así, con ese control absoluto, abocaba, como sucedió, creo que se dio el caso, de personas abocadas al suicidio. Luego tuvo también este mismo ministerio de Tehuacán, Puebla, México, un golpe de efecto de auténtico payaso, queriendo dar un golpe de efecto, cogiéndose a un vagabundo que lo vendió como Askenazi gemelar. Él representaba a la Casa de Israel, de Tehuacán, Puebla, México, y puso a otro barbado, ¿verdad?, más o menos de su altura y de sus características, y lo puso como gemelo, lo puso a su lado para representar la unión de Judá e Israel. Un golpe de efecto visual, ¿verdad?, para las naciones. Realmente, pues payasadas, ¿verdad?
Entonces todos caían, como digo, estos ya ministerios de Tehuacán, Puebla, México, Camino a Emaús y Osana, caían en lo de los 3 años y medio de tribulación, que era una pendejada global, porque Mateo 24, en el que habla de los 3 años y medio de tribulación, se refiere al año 70, que se cumplió en el año 70. Y ya para acabar, mencionar que Osana tiene un patriarcado, ese patriarcado que, por cierto, lloriquearon abundantemente cuando se le estrecharon las cosas a consecuencia de la crisis sanitaria, y lloriquearon bastante, ¿verdad? Porque lo veían venir ya lo que se le venía encima, que es cuestión de tiempo, porque claro, como están en transgresión, en iniquidad y en apostasía, pues le va a venir lo que le va a venir. Y entonces este de Osana, el padre de familia, hizo la señal del degüello, ¿verdad? Desde el púlpito, para el que no se creyera la mentira pseudosanitaria, ¿verdad? Y le dijo que quien no creyera a las autoridades, pues ya sabía lo que le esperaba, haciendo la señal del degüello, ¿verdad? Claro, por eso les va a venir lo que les va a venir. Y todos estos ministerios también tienen en común desde México que son ministerios que cantinflean, ¿verdad? Charlatanes sin amor a la palabra, porque cuando cantinfleas y eres charlatán y tienes que dar per se para ver quién la tiene más grande, los mensajes de 2 horas o 1 hora y media, ¿verdad? O más tiempo incluso, sin decir nada, simplemente llenándolo el contenido de literatura, por cantiflear, por charlatanear, ¿verdad? Pues esto demuestra que no tienes amor a la palabra, porque la palabra tiene que ser clara, concisa y veraz. Si no tienes veracidad, no demuestras amor a la palabra. Y si no demuestras amor a la palabra, no tienes la menor credibilidad. Y hasta aquí. Buenos días a todos. Shalom, shalom. Besos y abrazos. Shalom.